a la familia Castaño en la actividad de consolidación y organización de lo que después se autodenominó las Autodefensas Unidas de Colombia. Muy bien, ese tipo de estructura o ese tipo de forma de concebir el poder sobre un territorio trascendió a la administración pública antioqueña. Y esa administración pública antioqueña hoy sencillamente quiere imponer a la brava sus criterios y opiniones. Ese tipo de imposición, lamentablemente aquí en Colombia, mella la institucionalidad. Quiero decir con esto, más de una persona está dispuesta a presentar un proyecto de ley que, por ejemplo, diga: se tendrá en cuenta la opinión de la comunidad al momento de determinar los límites que existen en determinados territorios en los que subsista un conflicto de identidad territorial o de identidad de la comunidad para con el territorio. O le propongo yo otra idea, sí, en los sitios en donde en los últimos 10 años se haya presentado mayor presencia institucional de un departamento que en otro, la norma tendrá que obedecer a la realidad y darle a aquel que hizo el acto posesorio la autoridad plena en el manejo y control administrativo. Esas son una serie de normatividades que desde el punto de vista jurídico tienen procedencia, es decir, hay un cierto grado de sensatez ahí. Voy a decirle una norma absolutamente improcedente: en adelante se permitirá que los aviones vuelen hacia atrás. Eso es un ridículo. Pero que un territorio sea ocupado por otra persona que no es su propietario, siempre y cuando haya adelantado en él actividades administrativas o actividades de señor y dueño, eso es hasta romano. Tiene 2000 años. Estoy hablando aquí con un par de abogados. Entonces, este tipo de figuras jurídicas tiene procedencia en un Estado social de derecho. Y esa procedencia, usted, que conoce muy bien por dentro del Congreso, y aquí el doctor Yamil también, sabe muy bien que sencillamente hay que aceitarla con una especie de lobby congresional, convencer a bancadas y cosas por el estilo, y lo que hoy es una pretensión, mañana se convierte en ley. ¿Cómo se cauteriza esa herida, doctor Yamil? Con una sola ecuación que se llama inversión, presencia, estadía. Aquí estoy. De aquí no me muevo, quíteme esa bandera, ponga la mía, sin esperar a que nadie le dé bendiciones. ¿Por qué? Bueno, en este debate acaba de llegar el doctor Yamil Bedoya, quien de manera voluntaria se arrimó, como buen jurista, quiere intervenir en el tema. Y nosotros venimos hablando del tema de Bajirá porque no vamos a dejar que ese tema se meta en el congelador y sigan ocurriendo hechos irregulares en la zona. Nosotros acabamos de observar un pronunciamiento de Caracol donde hay un desconocimiento por parte del gobernador de manera beligerante con algunos antioqueños en la zona que inclusive dicen que eso ojalá nunca fuera Chocó. Acabamos de observar una persona expresarlo, un testimonio que acaba de expresar de esa manera. Y nosotros estamos preocupados porque no se hace cumplir la ley por parte del Estado. Pero el doctor Mario Cerrato acaba de definir la interpretación de que si eso es del Chocó, el Chocó debe hacer presencia, debe invertir en la zona, recursos de regalías y no llevárselos a otros municipios para que desaparezcan. Y hay cosas que hay que decirlas y hay que venirlas diciendo porque nosotros estamos convencidos de que nosotros tenemos que hacer una asepsia y una profilaxis profunda al interior del Chocó, con gente que ha llegado a los cargos públicos con elementos de corrupción modernos, sofisticados, pero también descarados. Entonces nosotros queremos escuchar al doctor Yamil Bedoya frente al tema de Belén de Bajirá y lo que ha ocurrido después de que pasó todo el vendaval ese de ataques de Antioquia y en contra de los chocuanos. Mi querido doctor Higinio, que era Lozano, mi colega Mario Cerrato Valdés, hay doctrinas jurídicas que tienen validez per se y per omnium seculorum. Por ejemplo, la doctrina del uti possidendi de iure
se ha querido desconocer que desde cuando, contra nuestra voluntad de nuestros antepasados, fuimos ubicados en el territorio chocuano, poseídos por ancestros, por los indios chocoes. Vino otra nueva raza y dentro del fenómeno del barro permeable se conjugaron esas razas entre indios y afrodescendientes, quienes colocaron por primera vez la planta de sus pies sobre este territorio. Son dueños por posesión, dueños por ser primero en el tiempo, dueños por ser primero en el espacio. Traigo esta pequeña relación para ayudarle al doctor Mario Serrato en su brillante intervención. Es que el territorio de Belén de Bajirá no es antioqueño ni por posesión ni por ocupación, sino que ha ocurrido un fenómeno que se llama la invasión por el fenómeno de la frontera expansiva, de que como tienen el poder económico y tienen acceso a los medios de producción, eso los abroga a ser dueños de lo que tocan, de lo que poseen. Perfecto, pero nosotros tenemos autoridades. ¿Dónde están? Son las autoridades de nosotros las que deben de salir al rescate y a la defensa. Perdón. Para eso los elegimos. La hembra, acuéstese con ella, hombre. No, perdóname una cosa. Los burros no están hechos para volar. Así la ley diga que los burros vuelen, tienen que demostrar los burros que vuelan. Con esto te quiero decir, señor moderador, doctor Higinio, doctor Mario Serrato, que es la ley la que desde 1910, cuando se creó por primera vez el departamento del Chocó, bajo la administración del general Rafael Reyes, que también creó el departamento del Valle del Cauca, segregándolo de... Era Novita capital en esa época. Segregándolo de Cauca. Del Cauca, sí. Novita era la capital del Chocó. De la provincia del Chocó. De Citará. ¿No? Se llamaba Citará. Sí, señor. Y el departamento del Chocó conservó su toponimia, su morfología, su estructura, es decir, dentro de la biota de la República de Colombia. ¿Qué hizo la ley que creó el departamento en 1910? Señalarle unos límites arcifinios. Se cayó el acto legislativo de 1910 y pasó el Chocó a ser intendencia. Nuevamente. Conservando esos mismos límites arcifinios. Vino la ley 13 de 1947, conservándole al Chocó esos límites arcifinios. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando se discutía la creación del departamento del Chocó, que no fue en el año 47, como mucha gente piensa, esa discusión venía desde 1930, donde participaron los chocuanos de mayor estatura intelectual de este país. Con los leopardos, ¿no? Silvio Villegas, en su obra La canción del caminante, que se la recomiendo al doctor Mario Serrato Valdés,
en su lucha por la defensa de Belén de Bajirá, asevera y certifica que un grupo de greco-caldenses que eran soñadores les dio por conocer el Océano Pacífico, conocer la provincia del Chocó, porque los caucanos siempre buscaban el Chocó para buscar oro, etcétera, etcétera. Y fue así como salieron de Manizales Crótatas Londoño, Silvio Villegas, Fernando Londoño, Augusto Ramírez Moreno, Joaquín Estrada Monsalve y el doctor José Fidalgo Hermida. Y llegaron a Cali, cogieron el ferrocarril que los llevó a Buenaventura. En Buenaventura se embarcaron en el barco el Betty, que los llevó hasta Bebedó, y en Bebedó una lancha de la Chocó Pacífico los trajo a Ismina, después de pernoctar y conocer la estructura de la Chocó Pacífico en Andagoya. Esos políticos fueron los que le pegaron el grito al país diciéndole que Colombia era injusta, porque había una zona donde no llegaba el gobierno, donde sus gentes morían de malaria, del pián y del abandono secular del Estado. Y fue así como, cuando los chocuanos, en su gran comité en Bogotá, presentaron a consideración del honorable Senado de la República la creación del departamento del Chocó, el doctor Diego Luis Córdoba, que era un zorro, dijo: si soy yo el ponente, se cae el proyecto de ley, porque Diego Luis acababa de hablar 9 horas en el Congreso y había hecho una denuncia cruel contra las oligarquías colombianas y de una manera especial contra la Iglesia Católica, a la cual culpó en grande parte del atraso del departamento del Chocó. Entonces Diego Luis se ganó una aureola, una imagen de sospecha y de preocupación, por la cual Gonzalo Restrepo Jaramillo escribió en el periódico El Siglo que él y Gerardo Molina eran los dos gérmenes, ¿no?, del comunismo internacional. Del diablo. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos sortearon para ponente de la Ley 13 al doctor Joaquín Estrada Monsalve. Antioqueño, ¿no? Antioqueño de Estrada. Carmen de Viboral. Estrada. Quien fue, por su elocuencia... Además, era leopardo. No, él no hizo parte del grupo de los leopardos, pero era conservador, amigo de los leopardos. Sí. En el gobierno de Mariano Ospina Pérez. En el gobierno de Mariano Ospina Pérez. ¿Y qué gobierno que creó la ley 13 y 47? ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Paisa. Que Paisa. el proyecto pasó. Pasó porque ante la injundia y la verborragia, podríamos decir, de estos colosos de la palabra, pues no encontró sino la oposición de un antioqueño, del doctor Jesús María Arias, quien dijo que el Chocó sin rentas, el Chocó sin población era un exabrupto. Y sin vías de comunicación. Erigirlo en departamento. Pero no tanto por encima de la oposición de Jesús María Arias, pasó el proyecto de ley. ¿Y dónde estuvo la ventaja? Que todos eran amigos personalísimos del presidente Ospina Pérez. Eran de la casa. De la casa de Ospina Sí. Pérez. Entonces Ospina lo que hizo fue rubricar el proyecto de ley, ¿no?, y ordenar su promulgación. Entonces, doctor Mario Serrata, la pregunta que nos hacemos es: si el departamento del Chocó fue creado por una bancada de políticos antioqueños y erigido departamento por la firma del presidente Mariano Y Ospina realizada su delimitación Pérez. geográfica. Entonces,
nos preguntamos, ¿será más importante el señor Luis Pérez. Luis Pérez? ¿Lupita? Lupe es la sigla de su nombre y apellido. No le meta cordobismo a la cosa, doctor Higinio. ¿Será más importante él que el magistrado Velilla? ¿Serán más importantes los dos que la bancada de los 8 parlamentarios que crearon el departamento? ¿Será más importante Lupe que el doctor Mariano Ospina Pérez, presidente constitucional de la República de Colombia? No, doctor Mario Serrato. La batalla es legal. Para quitarnos a Belén de Bajirá, tiene que el Congreso, mediante 4 legislaturas ordinarias, aprobar una ley que derogue la ley 7ª de 1947. Si eso no se hace, todo lo que está haciendo el señor gobernador de Antioquia es pescar en el aire, sembrar en el vacío, porque está fuera de texto y de contexto. Así lo pienso yo. Y ahora una cosa más. Si él invierte en Belén de Bajirá, en un territorio que no es de él desde el punto de vista legal y constitucional, está incurriendo en un delito pequeño del Código Penal que se llama peculado por destinación oficial diferente. Primero era peculado por extensión. Sí. Lo que hay que hacer es que el Comité de Prodefensa de Belén de Bajirá y el señor gobernador del departamento del Chocó, a mi juicio, contratar un abogado travieso que se atreva a ponerle el cascabel al gato, denunciando penalmente al Contralor Departamental de Antioquia, al señor gobernador de Antioquia y al secretario de despacho que haga las inversiones en Belén de Bajirá. Otra denuncia que hay que formular es contra el señor alcalde municipal de Turbo y de Mutatá. Y por destruir monumentos y mojones públicos, que es un delito, debidamente consagrado y estipulado en el Código Penal colombiano. Así las cosas, cuando esos señores estén denunciados penalmente, entonces el rabo de paja comienza a arderle, siempre y cuando pues la Fiscalía asuma el papel del buen investigador. Bueno, doctor Yamil, antes de que continuemos con esta interesante charla histórica, socioantropológica, jurídica y geográfica y económica, vamos a darle oportunidad a la gente que nos ve. El doctor Pardo Aluma, Noah Arce Ales, John Anton, un cordial saludo para John, está creo que en Ecuador. Saludos y felicitaciones por recordar al maestro Licona, dice John Anton. Carlos Lemus Hurtado, saludos al doctor Serrato, un abrazo. Gustavo Ramos, Wilmar Córdoba y 250 personas más. Rosendo Mosquera, Carlos Augusto Ramírez, todo esto lo están viendo, ¿no? Gordo Andagoya Ruiz Mosquera y 150 personas más. Mi hermano. El gran gordito. Excelente persona. Martín Osvaldo Acosta Mosquera, un cordial saludo y abrazo a Gordo en Andagoya. También claro. Martín Orlando Mosquera Acosta, Osvaldo Acosta Mosquera, Luis Alberto Blandón Moreno, Elizabeth Hoyos, nuestra parienta de Condoto. Ajá, claro. Wander Mosquera, candidato a la alcaldía de Quibdó. Félix Chaverra Cuesta dice: demuestra la negligencia existente entre nuestros gobernantes locales y departamentales, en donde no han sido capaces de hacer los trámites pertinentes correspondientes a la legítima posesión de esa parte de su territorio. Queremos decirle a la gente que nos ve y nos escribe que nos diga dónde está, para localizarlo espacialmente. Claro. Saulón Córdoba de Diego también. Félix Chaverra Cuesta dice: hagan cumplir el imperio de la ley, seguido de grandes inversiones sociales y punto. Ariel Gustavo Ramírez Lenis, Pardo Aluma otra vez, Carlos Antonio Mosquera Sánchez, Pedro Manuel Banda, Julio Edgar Córdoba Murillo, Franklin Emilio Castro, aspira a la alcaldía de Condoto. Saludos a todos. Miguel Ángel Cuesta, Luis Ángel Palacios, Sara Lozano, la hija de Rodolfo Lozano, sí, de Bogotá, Leonidas Chaverra,
Maylin Mosquera, está en España, en Madrid. Sí. Es la hija de Tigelino, mi primo hermano. Ajá. Maylin Está Mosquera estudiando Ramírez, allá, sí. ¿no? Narcilo Vivas Martínez, líder. Nicolás Blandón Murillo. Josefina Mosquera García, mi sobrina. Ricardo Moreno. Ricardo Moreno es el hijo de Bambasú, con una prima hermana mía. Él está aspirando a la alcaldía de Quibdó, es un abogado prestigioso. En el siglo V, lo está viendo desde el cantón de San Pablo. Ajá. Julio Edgar Córdoba Murillo, grato escuchar la fluidez mental y verbal del pariente Yamil Bedoya Córdoba. Porfirio Mendoza, es un pastor evangélico, está en Quibdó. Manuel Elías Cristancho Olier, nos está viendo desde Costa Rica. Ajá. Delia Valdés Potes, una prima suya y mía. Está muy Delia, pendiente. Un abrazo a Delia. Neptalí Regifo Yurgaki, también nos está viendo. Dios. Excelente. Gran amigo, ¿no? Sí, hombre. De nuestra infancia. Abrazo Manuel Elías especial. Cristancho Olier. Buena Yamil, que no le meta cordobismo al asunto. Un abrazo. Qué bien, nuestro amigo Manolito. Wilson Freddy Cuesta Palacio, recordar es vivir. Gracias, doctor Yamil, por esa apología a la historia. Jorge Danilo Perea Villa, el gobernador ha actuado más por la actividad participación del comité cívico que por la salvación y la salvación ideal del Chocó desde Medellín. Wilson Freddy Cuesta Palacio, estoy en Villa de Asís, en la Villa de Asís. ¿Está en Quibdó? Robert Quinto, buen día. José Miri Nestosa también nos está viendo. Esa es la gente que ha estado muy metida en el tema de Facebook. Estamos esperando que nos escriban también por live stream. Pero continuemos. Vamos a terminar el tema de Bajirá porque tenemos tres temas más. Una pequeña cosa me gustaría decir. Después de la muy buena relación que hizo el doctor Yamil Bedoya, yo quiero ser muy concreto en algo. Ya no hay discusión histórico-política con los antioqueños. Eso. El capítulo ya se cerró. Ya nos toca a Vamos nosotros. a pensar a los gringos. Cerraba el capítulo, empezaba el otro. Aquí hay que meterle plata a esa vaina. Aquí hay que hacer presencia en esa vaina. Aquí, reitero, no hay que esperar la bendición de nadie. No existe una figura jurídica en la Constitución política, ni en la ley, y usted lo sabe, doctor Yamil, que diga, una vez que se termine un conflicto territorial en un departamento con otro, habrá que esperar a que la Procuraduría General de la Nación brinde una bendición que le permita al departamento receptor proceder administrativamente para actuar sobre su territorio. Eso no existe. Si existiera una normatividad que obligara a ese requisito, cúmplalo. Pero si no existe la normatividad, no se invente el requisito. No lo hay. Por lo tanto, actúe. Si no hay actuación, el que no hace los goles, pues los ve a hacer. O lo voy a también a decir en lenguaje futbolístico. Hoy, doctor Yamil, el partido se está ganando 3-0. Y en el último minuto le pitan un penalti y el arquero se fue a dormir. Patéelo, mano, que lo va a meter. Patéelo. ¿Cómo lo patea? Meta plata. Y tiene plata, es que aquí hay plata. Ahora, ahí me dicen que no, que el asunto es responsabilidad del gobernador del departamento del Chocó. ¿Qué es que aquí no hay una asamblea de diputados? ¿Qué es que aquí no hay una institucionalidad amplia? Todos somos los responsables del asunto. Aquí todos tenemos que participar para que Belén de Bajirá pierda su condición de territorio agradecido. Pero también tenemos que aclarar que la primera autoridad, que es el gobernador, debe hacer presencia a él. Porque es el que tiene, porque es el que tiene los recursos para la inversión. Sí, pero la asamblea también, si yo fuera asambleísta chocuano, yo hacía mucho rato habría hecho político. 2 o 3 sesiones allá en Belén de Bajirá. Que es que no hay viáticos, vayas a pie, haga procesión en su tierra, aquí no le busque excusas. Pero ¿cómo no hay viáticos si los otros funcionarios viatican todos los días? Solamente pongo un ejemplo. Haga presencia. Ya se casó con su hembra, oiga, métase a la cama con ella. Pero de lo prosaico que soy. Bueno, mi querido Mario Cerrato Valdés, para mí es muy encoñador venir esta mañana a estos micrófonos, ver que la mecha o el fluido de la chocuanidad no se pierde, no se ha perdido ni se perderá. No, está vivo. Yo lo que creo, doctor Higinio Mosquera Lozano, es que así como en la historia pudimos unirnos
para derrotar a Julián Bayer en Murrí. De esa misma manera tenemos que hacer un advocandi para que los chocuanos todos entendamos que el territorio de Belén de Bajirá no es de los chocuanos que estamos vivos ahora. Ese territorio nos los entregó Demetrio Valdés Ortiz, Ramón Lozano Garcés, a Ana Arriaga Andrade, Alfonso Meluc, Diego Luis Córdoba, el doctor Ricardo Echeverri Ferrer, que fue el presidente de quien luchó a muerte contra la desmembración del Chocó. Nos entregaron a Belén de Bajirá entre selvas, pinos, choibá, chachajo y guayacanes, para que nosotros hiciéramos allí agricultura y ganadería, para que nosotros se lo devolviéramos floreciente y próspero a nuestros hijos y nietos. Luego, ese es un compromiso con la historia y con el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacen falta maestros en Bajirá? Señor secretario de Educación, esto no es cosa de otro mundo. Proceda. Señor, llévese 10, 20 licenciados y allá en el mismo Belén de Bajirá los nombre de acuerdo a las asignaturas que hagan falta en el colegio del Chocó en Belén de Bajirá. Señor secretario de Obras Públicas, señor secretario de Planeación, que hacen falta caminos para ir a Macondo, a Blanquiced, a Playa Rica, a Playa Roja, al río Tumaradó, a la ciénaga de Tumaradocito. No, usted llévese parte del presupuesto y contrate unos arquitectos, unos ingenieros y unos topógrafos y trace y haga esos caminos. Es que es diciendo y haciendo, no imitando pues a nadie, sino es actuando. Yo lo que he creído es, yo creo en el gobernador de Chocó. Yo también. Yo creo en el gobernador. Pero de creo Chocó, más en los actos. Porque el señor gobernador del Chocó, si fuera otro, el gobernador de Antioquia con el pandemonium de los antioqueños se lo hubieran tragado. Y ya tendría una segunda sede del Alpujarra en Belén de Bajirá, hombre. Y se convirtió en un micurito a Trancabagre en el sentido de fijar su posición en defensa de los intereses del Chocó. Ya lo hizo. Entonces, mató el tigre, no se asuste con el cuero. Mató el tigre, entonces integre un equipo de juristas, un equipo de su gobierno que entienda la inmensa responsabilidad que usted tiene frente a las nuevas generaciones del Chocó. Bajirá, esta semana pude ver por la radio y por la televisión cómo un grupo de bajireños o de bajirenses con la bandera del Chocó, cantando el himno del Chocó, ¿no?, demostrando que tienen posesión sobre su territorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acompañar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ayudar. Meter plata. Y la plata no dejarla en obras parroquiales irrisorias en los otros municipios del departamento del Chocó, sino hacer presencia económica, política y social en Bajirá. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Mario Cerrato Valdés, y doctor Higinio, no podemos en este momento claudicar, sino actuar. Bueno, usted nosotros... habló de la muchacha con la cual usted se casó, y entonces en la noche nupcial usted la deja, ¿no?, sin los panties dentro del toldo y se sale a ver películas. No, usted tiene que entrar a ver a deflorar qué es lo que hay allá. Penetre. Penetre, sí señor, estamos de acuerdo en eso. Tome posesión del bien. Bueno, continuamos. Este tema de Bajirá es un tema no solo emocionante, sino que es un tema que también nos lleva a expresar otras cosas, los intereses. Usted sabe que los paisas están planteando un desarrollo cerca entre Turbo y Necoclí,
están planteando un desarrollo de un puerto de aguas profundas. Nosotros aquí mostramos la maqueta de lo que ellos están planteando, cuál es el proyecto, y esa teoría de la mejor esquina de América es una teoría para venir a cogerse no solo la porción de Océano Atlántico, entre Necoclí y Arboletes, tener una posesión allá, en una propuesta con los chinos, sino adentrarse en la región del Darién chocuano, tomarse esa región para poder conectar realmente la mejor esquina de América que ellos han venido planteando, como es todo un postulado antioqueño en torno a una teoría económica de expansión. Ellos son expansionistas, ellos duermen de día y corren las cercas de noche. Aragoneses, son colonos. Pero eso, perfecto. Entonces nosotros lo que tenemos que sentarnos es a defender nuestro territorio, pero usted lo decía, con inversión. Por ejemplo, se comprobó que la Gola Chanti fue la que pagó, la Gola Chanti fue la que pagó todo el tema de las firmas que se recogieron hace 2 o 3 años. 1.365 firmas. Y lo hizo porque parece que hay una negociación de explotación de recursos naturales en el Cerro de los Platillos, en el Cerro de los Cuchillos y en todo ese proceso territorial que de ahí se da hacia el río Atrato, para exportar, hacer la búsqueda de coltán, de uranio, ahí hay uranio, de petróleo, naturales. Todos los recursos naturales que ahí se dan. Inclusive están ellos revisando la posibilidad de cogerse toda la franja de chocuana en el Parque de los Catíos, con todo lo que eso genera hacia el futuro, con gente del Chocó que tuviera una visión también económica y prospectiva hacia el futuro de desarrollo, y están hablando de la hidroeléctrica de los Catíos. Por ahí hay unos estudios de una hidroeléctrica, de los Tilupos, perdón, hay unos estudios que generarían toda la energía eléctrica posible para dar energía eléctrica a Centroamérica, que la está necesitando y la está pidiendo hace ratos, y nos generaría también energía eléctrica a nosotros. Entonces, todo eso es una concepción económica política antioqueña que los chocuanos no la tenemos, y estamos eligiendo gobernadores que no tienen esa visión y que no están pensando en el Chocó como una empresa de desarrollo, sino que están pensando en el Chocó como una empresa personal. Yo decía ayer en una discusión con unos amigos intelectuales que no se justifica que nosotros tengamos que en un país, ¿cómo es posible que un país elija un presidente para que se vuelva su enemigo e inmediatamente se monta el poder? Empiezan los impuestos. ¿Para qué se elige un presidente? Para que sea el control entre los ricos y los pobres de un país, para que sirva de tutelante en las actividades del Estado, porque el Estado está capturado por los ricos, el Estado no está capturado por los pobres. Los pobres, al elegir un presidente, están buscando la manera de que haya un interlocutor válido que defienda al pueblo. Aquí es distinto, aquí elige usted un presidente y sale inmediatamente a los 6 meses a hacerle un paro cívico o huelgas, como está ocurriendo hoy, porque el presidente no cuida. Extendió el 19% del IVA a la canasta familiar. Perfecto. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en ese tema de Bajirá y creemos, para terminar el tema y entrar al segundo tema, creemos que lo que tiene que haber aquí necesariamente debe ser unos gobiernos, pues se va a elegir un próximo gobernador. Ya estamos a 6 meses de la elección de un nuevo gobernador. Este gobernador venció. Que hasta ahorita tiene que meterle pata a la vaina. Ya este gobernador venció sus expectativas. No, todavía. Nosotros necesitamos elegir un gobernador o una gobernadora que le quepan los problemas del Chocó en la cabeza, que no arme equipo de roscas políticas o de bandidos para robarse el erario público, sino que cuide la salud de los chocuanos y que desarrolle el Chocó para que pueda ser competitivo a nivel mundial. Nosotros tenemos que pensar en un Chocó competitivo, con desarrollo de toda su infraestructura y que nos permita poder decir que nosotros hemos transformado al Chocó y hemos entendido que hay que insertarlo en el mercado mundial internacional. Yo quiero que usted me permita hacer una precisión que nos va a tocar aquí a los tres y a todos los que nos están oyendo. Necesitamos un gobernador o una gobernadora
doctor Yamil, que haga la plata lo que hacía mi mamá con la plata, su mamá con la plata y su mamá con la plata. La eficiencia más berraca del mundo. Mi mamá cogía 100 pesos y esa vaina parecía 1000. Y yo sé que también su mamá y su mamá. Es decir, necesitamos que administren como administra una mamá chocuana. Eficiencia. No solamente que no se pierda el dinero, doctor Yamil, que sea eficiente la inversión que se haga con él. ¿Por qué otros pueden hacerlo y nosotros no? ¿Somos inferiores? ¿No tenemos la preparación? ¿No tenemos la educación y la inteligencia para hacerlo? Sí podemos hacerlo, por lo tanto hagámoslo. Yo no entiendo cómo es posible, doctor Yamil, que usted con esas manos pueda tomar un pocillo de tinto y acercarle a su boca para tomar tinto y esté esperando que le traigan un pitillo. Cójalo, tómeselo, actúe, es actuando. Yo recuerdo una frase que teníamos en la Nacional hace 30, 35 años. La frase decía más o menos, y perdonen lo prosaico, es mejor cagarla que morir de estreñimiento. Hay que actuar, actuando, moviéndose, o si no, nos vamos a morir de estreñimiento. Y yo sé quién se va a acercar a pincharnos la panza. Tiene un carriel cruzado en el cuerpo y tiene un poncho al hombro y usa un sombrero aguadeño. Está dicho todo. Perdóneme, mi querido Mario Serrato. Yo estudié la teoría del jesuita Suárez sobre la teoría de los españoles en la conquista de América, y este curita se atrevió a decir que los españoles no eran dueños del territorio que ellos colonizaban o trataban de colonizar. El problema eran los hijos de los españoles que nacían en esos territorios, que eran los que tenían derecho a ser dueños del territorio donde nacían. A propósito de Belén de Guajira, a propósito de la gran lucha que los chocuanos de buena fe, con su gobernador a la cabeza, han venido realizando, tiene un componente aditivo, y es los hijos de los paisas que nacen en Río Sucio, en Guajirá, en Macondo, en Llano Rico, en Blanquiced y en Playa Roja. Esos son los que están diciendo a voz en cuello: tierra chocuana que al grito de viva la libertad, para la historia has escrito una página inmortal. ¿Se sienten chocuanos? Sí, sí. Entonces, ese es el meollo fundamental de la cosa. Son chocuanos y los gritan a voz en cuello, y son los que están defendiendo con más fortaleza a Guajirá que nosotros, los chocuanos del centro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y en eso me identifico plenamente con usted, doctor Mario Serrato, y con el doctor Mosquera Lozano Higinio. No dejarlos solos. Allá hay que ir, y hay que ir con una acción perseverante, económica, social, política, ¿no? Y que le dijéramos nosotros de empoderamiento, porque es de la única forma que el país se va a dar cuenta que Guajirá no es un territorio baldío, no es una res nullius que puede cualquiera cogerlo y metérselo al bolsillo. Guajirá es del Chocó y somos... En el argot político no es un partido conservador, que lo puede meter al bolsillo y utilizarlo de liga. Sálgase de esa cosa que usted, el doctor Mario Serrato y yo estamos por arriba de esas preocupaciones que nos llevaron a enfrentamientos inocuos en este país. Ya estamos pensando en grande, estamos buscando una salida de mayor cobertura.
y no... No, yo lo hago simplemente con mucho respeto, con mucho respeto intelectual y personal, como para airear la discusión y además para darle motivos a la gente que se quede escuchándonos y viéndonos. Pero quiero decirle, mi querido doctor Higinio Mosquera Lozano, que nosotros, si usted, por ejemplo, en su casa, donde está con su señora y sus hijos, llega a la 1 de la mañana, el ladrón rompe la puerta y trata o de abusar con una de sus hijas o de robarse los equipos electrodomésticos, y usted está armado de una escopeta, usted pedirá permiso para sacar a ese intromisor para que diga: señor, haga el favor y se sale de mi casa. Usted tiene que detenerlo, derribarlo con la escopeta, de un escopetazo. Usted tiene que sacarlo con el machete. Usted tiene que sacarlo con el medio idóneo que encuentre a su alcance. Actuar. Entonces, para yo no hablar más sobre Belén de Guajirá, lo que puedo recomendarle al señor Johnny Alberto Mosquera Palacio es actuar. Palacio Mosquera es actuar. Joanny Carlos Alberto. Bueno, actuar, y no le pida permiso a nadie, sino que usted está en su propiedad y usted, de conformidad con los principios del derecho de dominio, tiene las atribuciones de aprovechar, disfrutar y disponer del departamento del Chocó. Proceda. Ya bueno, no hay más que hacer. Pasemos al segundo tema. Sigamos. Estamos en el tema de la defensa de los intereses, pero vamos a mirar algo que ha venido ocurriendo y qué bueno que tenga dos juristas aquí, sobre todo el penalista Mario Cerrato y el penalista Yamil Bedoya, aunque él últimamente también trabaja los temas administrativos, ¿no? Pero vamos a entrar en los últimos temas que han venido urticando la sociedad chocuana. La sociedad chocuana viene pidiendo a gritos la posibilidad de desarrollo, de mejorar calidad de vida. Elige unos gobernantes, más concretamente alcaldes, gobernadores. Los recursos vienen de la nación. Todo el proceso de centralización ha traído recursos, unos con proyectos, otros con inversión directa del Estado. Se dice en demasiados círculos que hay corrupción en el manejo de esos recursos y que la corrupción también aparece protegida por la justicia, que hay elementos de operadores judiciales que utilizan sus cargos públicos para quedarse con parte de esos recursos. Negociar sentencias. Negocian sentencias y negocian no solo las sentencias, sino que negocian las domiciliarias y otras cosas. Eso es lo que se dice. Nosotros no lo afirmamos, nosotros respetamos los fallos judiciales, así no los compartamos. Entonces está el caso viral, que no podemos dejarlo tampoco dormir, el de Zulia Mena. Zulia Mena es la nombran alcaldesa de Quibdó. Se vienen los juegos, no se hacen los escenarios, se dejan algunos recursos para hacer los escenarios, se construye un estadio en las afueras de Quibdó, después no sé por qué motivo se contratan otros sitios para hacer esos escenarios o estadios, cuando ya ese estadio estaba construido casi en 50%, había que hacerle una inversión que permitiera que mejorarlo, y entonces se eleva a territorio urbano una zona rural que no llena los requisitos porque además un requisito sine qua non es que tenga servicios públicos, no tienen servicios públicos. Se eleva a zona rural una franja de esa, con el objetivo, se dice, de comprar, de hacer unos negocios, y se compran de manera exagerada unos terrenos cuando los avalúos catastrales decían otras cosas, y en eso interviene la longa, que también está cuestionada y también va a audiencia para definir su situación jurídica. El Consejo participa del tema, también ya ese Consejo está cuestionado y llamado a definición jurídica,
y muchas cosas que se dan por ahí, y a pesar de que es un peculado que no, de acuerdo al delito, no puede tener esa excarcelación, se le permite la excarcelación. Un juez en la apelación de garantías suspende la excarcelación y los manda a intramural. Todo lo que se dio con Zulia. Yo quiero conocer la opinión jurídica de ustedes frente al tema, para que hagamos la discusión y la gente nos ayude, porque ese tema no se puede dejar dormido tampoco. Hoy vemos que está cuestionado el actual alcalde de Quibdó, que va a una audiencia el 22 o el 23 del próximo mes, o el 14, no sé, para definir también su situación jurídica, y la Fiscalía ha pedido detención intramural del alcalde actual por unas contrataciones que se hicieron para el tema de movilidad con la oficina respectiva, y observamos que el señor Pablo Bustos también interviene haciendo unas referencias del caso, y también se viene moviendo la idea de que la justicia está al servicio de la política, unos intereses políticos que o sea, hablemos de todos esos temas para que pongamos en contexto el tema de moral y de ética jurídica, de moral y de ética administrativa en el Chocó. Doctor Mario Cerrato. Mire, gracias por la pregunta. ¿Qué pregunta tan interesante? Pregunta tan interesante. Vamos a hablar de Zulia Mena. Yo quiero que toquemos el tema de Zulia Mena, doctor Yamil. Y en ese orden de ideas voy a precisarle algo a los chocuanos que nos están escuchando. Hay un principio universal del derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el cual goza de la condición de fundamental, que establece que toda persona es inocente hasta tanto sea judicialmente… O no sea vencida en juicio, sí. Sea vencida en juicio o sea derrotada en juicio. Y además ese juicio debe agotar todos los parámetros del debido proceso. Se dice que el juicio debe estar sometido también al equilibrio de las armas. Hay una de las garantías que tiene lo que se denomina el proceso inquisitivo en el que nosotros estamos, establece que el fiscal y el imputado pertenecen al orden inferior del triángulo de la administración de justicia. Aquí está el fiscal, aquí está el imputado y aquí está un juez de la República. Al momento de digamos, en que el fiscal solicita deténgalo, este juez se llama de control de garantías. ¿Y por qué lo va a detener? Porque hay unos 3 elementos centrales que establecen que hay que detenerlo. 1, que se puede dar a la fuga. 2, que puede obstruir la acción de la justicia robándose las pruebas, y el tercero interviniendo en ellas. Y el tercero es que puedas constituir un peligro para la sociedad o para la víctima del punible. La esencia de este sistema es que los dos que están en la base de la pirámide tengan el mismo nivel, doctor Yamil, y las mismas armas para actuar. Las mismas garantías. ¿Cierto, doctor? Sí, señor. Se llama la igualdad de armas, o la igualdad de garantías. Y el que está ahí arriba es un juez de control de garantías. Este juez no está estableciendo responsabilidad ni culpabilidad. Está sencillamente haciendo respetar las garantías que la Constitución Política de Colombia le brinda a Yamil, a Higinio, a Mario, a Juan y a Pedro. Entonces, esa vieja me cae mal, por lo tanto, que las garantías desaparecen. Eso lo creó, óigalo bien, Denis Diderot, el enciclopedista francés, en el año de 1771. Y a mí que no me vengan con el cuento de que alguien en Quibdó, en Amagá, en Amalfi o en Mapiripán va a decir, no, eso no funciona porque ese enciclopedista era un pobre imbécil. El principio de presunción de inocencia y de igualdad de armas es más viejo que la Revolución Francesa. Primero que la Revolución Francesa. ¿Por qué razón va a desaparecer a capricho callejero? Nana y Cucas, no se mantiene. O por presión ciudadana, o por presión política, o por presión… Pero de ninguna índole, doctor, pero ninguna índole. No puede. Esos son principios del derecho. Léanse el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, en donde se exige que se debe respetar y garantizar la efectividad de los principios.
lo consagra la Constitución Política de Colombia, y esa, la efectividad de los principios, no se pierde tomando cerveza a la orilla del río Atrato una noche de Viernes Santo, no, esa vaina se mantiene. Le digo, la igualdad de armas y la presunción de inocencia son anteriores inclusive a la Revolución Francesa. Segundo cosa que yo señalo aquí: si yo tengo el derecho a la igualdad de armas y el fiscal puede pedir mi detención y el juez de control de garantías dice efectivamente le concedo la detención, y esta persona que antes estaba en condiciones de igualdad queda detenida, ¿usted cree que conserva esa horizontalidad en el proceso de defensa? El fiscal está libre, tiene 17 billones de pesos y toda una institucionalidad para actuar, goza de unos parámetros jurídicos legales y además de 4 o 5 aparatos investigativos para actuar, y el otro lo meten preso. Eso es pelea de tigre con burro amarrado, ciego y reumático. Sí, ¿Dónde está la igualdad de armas ahí? Lo esencial aquí es establecer que esos 3 parámetros uno de ellos se haya dado, que constituya un peligro para la sociedad. Yo veo en el caso de Zulia Mena, ¿qué clase de peligro para la sociedad puede ser ella? Esa es la pregunta, mi querido Mario Cerrato Valdés, que nos hacemos los que estamos como fiel equilibrio de la balanza, o somos observadores imparciales. De un proceso en derecho. Pero déjeme terminar, doctor Yavid, una cosita. El segundo es que pueda, gracias a su condición de persona libre, alterar la prueba, alterar el proceso o impedir que alguna prueba se dé. Toda la prueba ya ha sido recaudada por el aparato investigativo de la Fiscalía. El CTI ya lo recaudó todo, a no ser que ella pues se meta en la caja fuerte de la Fiscalía y le prenda candela, pero para eso hay un vigilante en la puerta, ¿cierto? Es decir, no le pida a la gente, o no crea que la gente pueda hacer lo imposible. Ella no es ni Batichica, ni Marvel, ni la Mujer Maravilla. Eso ya se recaudó, la prueba ya ha sido recaudada. Y la tercera cosa, perdón doctor, es que ella pueda eludir la acción de la justicia. Esa señora se presentó voluntariamente al llamado de la Fiscalía, como han hecho tantas personas que han sido vinculadas a procesos penales. ¿No es eso un principio de buena fe que también tiene respeto y consagración constitucional en el artículo 83 de la Carta Política? Mi querido Mario Cerrato, yo, dentro de la equidistancia que debe mantener el abogado litigante, pero prima más el criterio del buen ciudadano, que lo faculta para, con objetividad, mirar las cosas en su debido punto. En Quibdó y en el Chocó, últimamente, se ha venido abusando de ese triángulo equilátero que usted señala, del fiscal investigador, del juez fiel, del equilibrio y del procesado. Tanto el fiscal que tiene todos los poderes del Estado y el señor juez que tiene la potestad y la majestad de la República para impartir la justicia, tienen que saber que el procesado prácticamente se presenta maniatado frente a ellos, y que para que haya un fiel equilibrio hay que garantizarle al procesado todos los derechos que le otorga la ley y la Constitución. ¿Garantías? En el caso de la señora Zulia Mena García, los prudentes nos preguntamos si Zulia Mena fue sindicada de la comisión de un hecho punible. Sí, señor. Si Zulia Mena voluntariamente acudió a la Fiscalía ante el llamado de presentación. Si Zulia Mena confesó, declaró, se allanó o no se allanó a la realización objetiva de los hechos. Es que Zulia Mena tiene una hoja de vida
parlamentaria, maestra de escuela, licenciada, alcaldesa de Quibdó. No presenta antecedentes penales. Óyeme, no tiene antecedentes de ninguna índole. Y lo más bonito, con una ejecutoria que no la podemos tapar con el dedo índice, y es que duélale al quien le doliere, la mejor alcaldesa de Quibdó en 50 años. ¿Y cómo va a ser que para definirle la situación jurídica, por presión del señor fiscal que tiene las pruebas, el señor juez, que es el fiel equilibrio, señor, acepte las imputaciones contra la señora Zulia Mena, pero dele la garantía de gozar de la libertad provisional hasta cuando se le llame a responder en juicio criminal. ¿Por qué? Porque es una persona que no ofrece peligrosidad social, es una persona ampliamente conocida, una persona que goza del aprecio ciudadano, y sus ejecutorias lo están demostrando. Si tiene domicilio conocido, no tiene capacidad para destruir el embalamiento de la prueba. Sí. Por Dios, doctor Higinio, ¿en qué país estamos? ¿Qué clase de justicia es la que estamos administrando? Yo quiero hacer un poquito, donde a la persona de bien se le constriñe. Yo quiero hacer un poquito como abogado del diablo en el tema, porque tampoco podemos aparecer aquí como que estamos en un debate en el cual a mí, como moderador de este panel, me corresponde también hacer como abogado del diablo lo que pregunta la gente. Y si existen las pruebas suficientes que demuestran la comisión del delito. Y si existe el delito de peculado que no es excarcelable, ¿cómo usted va a motivar a un juez de garantías a que no revoque la medida intramural? No, la medida que le metió la fiscal, la medida que le metió la fiscal anterior fue no darle la intramural, sino darle que siguiera asistiendo al escenario del juicio que iniciaba sin que ella estuviera intramuralmente detenida. Y si existen esos elementos, el elemento de la prueba, sobre todo la contundencia de la prueba en esos hechos, de la comisión de esos delitos que se le imputan, y sobre todo el delito del peculado, ¿cómo le vamos a exigir a un juez que no cumpla con su función? ¿Me permite contestar? Sí, permítame, doctor, sí. Permítame, qué placer, va tan rica esto. La prueba es prueba y se hace irrefutable una vez haya sido agotada la facultad de la controversia probatoria. La verdad revelada es cosa de religiones, es cosa de esas deidades y cosas así. Los seres humanos no poseen eso, ningún ser humano posee la verdad revelada. Toda la prueba, doctor Yamil Bedoya, y usted lo sabe, está sometida a controversia. La prueba que ha sido obtenida irregularmente es nula de pleno derecho, o aquella prueba que no fue sometida a la figura de la controversia constituye una arbitrariedad. Imponerla como tal en el marco de algo que se denomina, oiga el vocablo tan hermoso, el debido proceso. Es que debido. Perdóneme, doctor Mario. No es el capricho proceso, es el debido proceso. Doctor Mario, el principio de la contradicción de la prueba es el abogado. Es lo que le permite a Zulia Mena, a través de su abogado, si es entendido, perdóneme lo que le estoy diciendo, es lo que le permite a Zulia Mena, a través de su abogado, si es entendido, a que se salve Zulia o se hunda Zulia. Mientras esa contradicción no se permita en el proceso, duélale a quien le oliere, doctor Mario Cerrato, contra Zulia Mena se ha cometido una vulgar injusticia, un atropello, mi querido Higinio. Zulia
como lo dijo el fiscal primeramente, óigase bien, tenía derecho a la detención extramural hasta cuando se operara el fenómeno contradictorio dentro del proceso. Eso no se ha hecho hasta ahora. Tenerla detenida me parece que es un exceso por parte, ¿no?, del administrador de justicia. Yo quiero recordar unos cuantos vocablos que componen la esencia del debido proceso. Toda persona es inocente hasta que haya sido oída y vencida. Oída y vencida. ¿Ah? Oída y vencida en no, juicio. Que usted no me vence solamente oyéndose a sí mismo. Oyéndolo, sí, oyéndome a mí. Sí, eso es la controversia. No, y la controversialidad de la prueba es el elemento fundamental del juicio. Eso es cierto, eso es lo que hace que el juicio sea juicio. Lo otro es machete. Lo demás es machete. Lo otro es machete y la espada de Damocles sobre el hombro de la víctima. Además, dentro de esa controversialidad, de acuerdo a Luigi Ferrajoli, el derecho penal no le interesa sino la conducta humana, que es la que se va a enjuiciar. La acción y la conducta humana, la acción. Por eso está el peligrosismo. Dice, yo recuerdo que César el Hombroso señaló el uomo criminale, ¿no? No, tal persona es culpable de determinado delito por el aspecto físico que tiene. Sí, si me parezco a su mamá, ¿qué? ¿Soy criminal o qué? Eso es una badulaquería. Nadie es culpable antes de haber incurrido en una acción que haya sido probada, que yo la cometí y que soy responsable de la misma. Muchas veces yo cometo la acción, pero no tengo responsabilidad sobre la misma. Voy a decir, yo mato a un ser humano, le quito la vida a un ser humano que a la 1:30 de la mañana, de manera subterfúgica, se metió en mi casa. Ahí hay un homicidio, ¿o no? Sí. Soy responsable. Culposo, ¿no? Ahí se llama ausencia de responsabilidad. Eso se llama. Y hay una figura, hay un instituto. Estoy defendiendo un derecho propio ajeno ante una agresión inminente e injusta. Ese instituto se llama la justa defensa o legítima defensa, ¿cierto?, de la vida o de los bienes hasta o de un tercero. Se comete el acto, se produce el acto, se produce el hecho, pero no hay responsabilidad. Hay tipicidad. Óyeme bien. El tema de la conducta. Hay tipicidad, pero no hay antijuridicidad. No hay antijuridicidad. Si usted me juega con los 3 elementos estructurales del delito y los encuentra todos presentes en una conducta, solo entonces podrá, después de la controversia probatoria, decirme que hay un culpable. Pero antes de eso, no. Ahora, yo también quiero ponerles un ejemplo, doctor Higinio y doctor Yamil, que están aquí presentes. Yo sé, y ustedes lo saben, estamos en un mundo en donde juegan las reglas del mercado, ¿o no, doctor Yamil? El régimen neoliberal. ¿Sí? En Río de Janeiro, exactamente 3 años antes de que se tomara la decisión de entregarle pues al Brasil la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, los predios en los cuales se iban a realizar actividades relacionadas con el torneo deportivo sufrieron un incremento del 300%. Eso es cierto. Sucedió en Brasil y sucede en Connecticut, sucede en Los Ángeles, sucede en Mapiripán y sucede en Condoto. Se llama oferta y demanda. Es una regla del mercado. Si usted en este momento, óigalo bien, doctor Yamil, si usted en este momento tiene un problema de acceso al petróleo, ¿sabe qué le hacen los árabes? Le cierran la berraca llave hasta que incrementan el precio del artículo y después la vuelven a abrir. ¿Cómo funciona el mundo? Así. Entonces a mí no me venga a decir, así como tan simple y llanamente, que compró unos predios al doble del precio o al triple del precio. Sí, camine y revisemos las reglas del mercado. Póngale atención a todas las situaciones. Hay una ecuación cerebral que todos realizamos permanentemente que se llama sinapsis. Toda neurona hace contacto con otras neuronas y a mayor cantidad de sinapsis, más inteligente es usted o más rico es su argumento. La sinapsis en Albert Einstein era de 3.000 millones, la mía será de 500, una carajada así. Llevémoslo ahorita a la vida jurídica. Cuanto más elementos introduzca usted al momento de la ponderación, de la valoración de los hechos, más rica será la conclusión a la que llegue. De modo que si usted me dice, es que se presentó esto y esto, por lo tanto sucedió aquello. Sí, y esto no está sobre una mesa, y esto no está sometido a la gravedad, y esta superficie no está corrugada, y esto
No, súmeme y la ley del elemento. mercado cambia. Doctor, Claro. usted es politólogo, usted sabe de economía, cambia, modifica cosas. Usted no, mire, si hay alguna cosa que nunca debe traer usted al proceso jurídico, es actitudes rígidas. Hay otra cosa. La rigidez es hermanita cercana de la injusticia. Perdóneme, doctor. Estudie, analice. Además, revise, pondere. además es perverso. Bueno, hay una cosa que usted acaba Eso de es la perversidad, rigidez. la perversidad Oiga, jurídica, Son está en las la útiles rigidez. en la luna de miel. Usted acaba de plantear algo muy bonito. Ajá. Yo soy propietario de un inmueble. Para comprarme ese inmueble se me tiene que someter a lo que diga el peritazgo del Instituto Agustín Codazzi Sí, O de la lonja. o de la lonja de Pueyrredón. sí. A mí no me conviene vender como lo diseñó el Instituto Agustín Codazzi. No me gusta el precio. Porque el precio lo considero injusto. Y además tengo la información que para comprarme mi predio hay tanta cantidad de dólares. Y lo necesita. ¿Qué es lo que prima? No el avalúo catastral ni el avalúo del Agustín Codazzi ni de la lonja. El comercial. Sino el comercial. Las leyes del mercado, eso es Fondo Oiga, Monetario Internacional, doctor. la ley de la oferta y la demanda. La OCDE, Oiga, el Fondo- entonces, Estado de Comercio. en esto me parece que se quedó corto la fiscalía y se quedó corto el señor juez de garantía. Por cuanto mi querido amigo Mario Cerrato y Higinio, Es que no me entra. Sí. me parece Sí, que se quedó a mí corto. se quedó corto por una razón muy sencilla. Aquí tenían que jugar o fluctuar las tres posturas, la de la lonja, la del Agustín Codazzi y el avalúo comercial. Y mi interés también. Y lo más bonito, el interés particular. Claro. El interés particular. Mientras todo eso se aclara, mientras Es inocente. todo eso queda plenamente definido dentro del proceso, no puede, mi querido Mario Cerrato, el sindicado sufrir penas aflictivas de la libertad, óyeme bien, porque esa prueba no está controvertida. Bueno, pero es que Perdóneme. miren lo importante, escúcheme, doctor Yamil, miren lo importante de la discusión y lo enriquecedor del tema. Porque usted sabe que la justicia opera es para la ciudadanía. La justicia es la garante de la paz. De la paz y además su actividad va en torno a tutelar la convivencia ciudadana para evitar conductas punibles y además evitar la impunidad, evitar que esa sociedad sea injusta, que las actividades sean injustas. La justicia no puede actuar de manera perversa ni de manera O por presiones, interesada. o por circunstancias políticas del Del momento. o porque grupos económicos interesados en... No, dígamelo a mí, que usted se acuerda que a mí me llevaron a una condena por un maletín y un juego de bolígrafos que no valía 120,000 pesos y terminaron, y que los había devuelto en su momento procesal, antes de que arrancara el momento procesal. Y sin embargo, la justicia se emparentó con los complotados de la época contra mí. Menos mal, en una revisión la Corte Suprema tumbó ese esperpento jurídico, pero lo hicieron. Es que Entonces, escúcheme, yo estoy trayendo a colación esto, es porque necesariamente existe una rigidez de interpretación en el pueblo raso, que no entiende la justicia, que no entiende que la norma tiene espíritu, que habla, y que la dinámica de la sociedad y del mercado, en este caso específico de Zulia Mena, tiene una movilidad que todo el mundo no lo entiende. Sobre todo la interpretación de la controversialidad de la prueba en distintas escuelas del derecho. Todo eso hace que esa interpretación sea rica y enriquecedora si hacemos el debate.
Si no hacemos el debate, nos quedamos en el oscurantismo de un pueblo que no entiende el derecho y que simplemente pervive y subsiste y se convierte en bafle de lo que los aparentemente sabios con intereses de tipo particular le venden. Por eso lo importante del debate. A mí me parece que ese debate hay que seguirlo haciendo y que cuando ya salga el fallo final hay que leer la sentencia. no solo sentencia, sino hacer una gran disquisición jurídica del tema para que la gente vaya entrando en contexto, porque la ley no exime de responsabilidad de la ignorancia. Al pueblo hay que ilustrarlo sobre los temas jurídicos para evitar la injusticia. ¿Sí? Mire, sí. Mi querido niño, usted acaba de señalar cómo contra usted se formó un pandemonium, una parafernalia de coerción, hasta llevarlo a la cárcel. ¿Qué se escondía detrás de eso? Que usted tenía unas aspiraciones políticas y había que truncarlas, y había que troncharle la rama de donde usted estaba asido para verlo en el suelo. Yo le tengo mucho miedo, mi querido doctor Mario Cerrato, cuando la justicia se deja llevar por los vaivenes de circunstancias exógenas. Giuseppe Maggiore, uno de los grandes fustes del Código Penal, lanzó una frase que no ha podido ser modificada en el tiempo y en la historia, cuando dijo: la justicia no tiene corazón, el juez o funcionario que le pone prevarica. Mangiani, sí. Yo soy de los que creo, acepto que contra Zulia Mena se le haga una audiencia de imputación de cargo y una audiencia de aseguramiento. Todas las que establece el procedimiento. Pero lo que yo le hago es la crítica a la audiencia de aseguramiento. Contra Zulia hay unas imputaciones, contra Zulia hay unas pruebas recaudadas por la Fiscalía, que tiene el poder de quitar, poner y hacer de conformidad con la solemnidad y la potestad del Estado. Pero Zulia Mena no ha tenido hasta el momento la oportunidad de controvertir las pruebas en su contra en juicio. ¿Y qué es lo que había que hacer? Señora, se le imputan estos cargos y como medida es aseguramiento. Pero el aseguramiento tiene modificaciones y es que usted queda en su domicilio, ¿no?, hasta cuando se terminen la controversia de las pruebas. Hasta allí los amigos de Zulia, los enemigos de Zulia, los amantes del derecho, los enemigos del derecho, estamos de acuerdo. Lo que no aceptamos es que se le lleve a una prisión intramural cuando las pruebas están para controvertirse. Esa es la diferencia del Código Penal de 1936, mi querido doctor Mario Cerrato, 84, sí. que con uno o dos indicios graves era motivo para que el juez del conocimiento llevara a la cárcel a un ciudadano de bien. Siendo que la prueba indiciaria carece de soporte probatorio. Pero por Dios, ¿cómo se hace eso que hicieron con usted de llevarlo a la era de Medellín, a Bellavista de Medellín, a usted y al doctor Venancio? No, pero eso fue por un delito distinto, era rebelión. Yo voy a hablar de ese caso. Llevarlo a Bellavista. A Bellavista, con el señuelo de que ustedes son guerrilleros. Los jefes de la guerrilla. De que ustedes son auxiliadores, sostenedores de la guerrilla en el departamento del Chocó. Sobre todo que me había secuestrado ese grupo guerrillero. 2 hombres de actuar
pública, sin baches. Estuvo Lassi en Mosquera también. Y llevarlos, someterlos. Hubiera visto el pandemonium operativo para capturarlos. Es decir, que el mismo operativo que se montó en Bogotá contra Juan Martín Caicedo Ferrer, para que a la postre se venga a demostrar que Higinio Mosquera, que Lassi es Mosquera y que el doctor José Venancio Palacio son inocentes. No, eso no lo podemos seguir permitiendo los abogados de bien. Y contra eso tenemos que protestar y contra eso hay que sentar precedentes. Oiga, cueste lo que costare. Nosotros no podemos permitir que el derecho se lo lleven de frente por los cuernos para satisfacer intereses personalistas, intereses políticos, intereses económicos. Déjeme señalarle una cosita, doctor Yamil, el doctor Higinio que está aquí pegado. Mire, cuanto más primitivo es un sistema jurídico, más riguroso es con las personas que considera culpables. Así es. Es cavernícola tener hoy una persona presa cuando no ha sido establecida su responsabilidad. Sistemas jurídicos dinámicos como los anglosajones, los insulares, Inglaterra o el continental norteamericano, tienen fianza para prácticamente todo. Garantíceme con billete su presencia en el proceso. Doctora Zulia Mena, una garantía prendaria, bancaria, para comparecer al proceso. Y vaya y defiéndase. Pero como el tema no solo es jurídico, sino que estamos también hablando del tema político y social, o sea, convirtiendo el acto en un tema político y social. La justicia no se puede dejar, querido Higinio, permeabilizar de la política. Por la política, por la economía, No, yo voy a otra cosa, yo voy a la sociedad. Y por el nombre inardental. O sea, no, yo estoy yéndome a la sociedad. El doctor Mario lo decía con sabiduría. Ahora, es que no se justifica tener detenida a una persona si no ha sido condenada en juicio. Eso es de caverna, A mí me parece que la cárcel debe ser un elemento de castigo al culpable. Al responsable que ha sido oído y vencido. Y vencido en juicio. Y vencido. El resto, en juicio. los aparatos judiciales modernos polizan. Exacto, y se presentan el pago de las cauciones. El aparato americano tiene cauciones. El aparato americano lleva a la cárcel a una persona que se comprueba que ha sido cogido en flagrancia. Ajá, sí. O sobre quien pesa una orden judicial por un delito de tal envergadura, pero lo poliza. Es más, yo conozco el sistema jurídico penal noruego. Un delito que es un peligro para la sociedad. Sí, por decir algo, cuando ya se encuentra que este hombre, voy a poner el ejemplo de un sujeto de apellido Vanderberg, que hace más o menos unos 5 años cogió un fusil y se fue para una isla noruega, en un fiordo noruego, y mató 60 estudiantes. Con ese muchacho usted ya no tiene otra cosa que mantenerlo quieto, ¿cierto? Mantenerlo bajo un nivel de custodia rigurosa. Bien, ahí no hay póliza, pero en todos los demás delitos hay póliza. Y esa póliza hoy funciona. ¿Por qué? Porque es que, doctor Yamil, nunca me olvide que el sistema penal acusatorio obliga a que haya igualdad de armas. De modo que si ya existe esa facultad, ¿usted por qué la va a borrar de un plumazo? Ahora, me va a decir ahorita un juez de la República, un juez de control de garantías, que existen para estos 5 delitos, no funciona la concesión de ninguna medida diferente a la intramural. Ah, sí. Revisemos con detalle el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y vamos a encontrar que en que es el parámetro central del sistema penal acusatorio, se dice que se impondrá la medida siempre y cuando eso tiene ahí exista un peligro, ese siempre y cuando hable español. Mire que aquí hay una intervención que me parece interesante, una interpretación interesante me parece de la gente que está viéndonos. Tenemos la ventaja de que esta emisora es audiovisual. Es online, o sea, la ventaja de que estamos no solo en todo el mundo, sino que la gente no solo nos escucha, sino que nos ve. Entonces eso es importante porque la discusión se hace mucho más, es más real, más rica.
Robert Quinto dice, el momento procesal para discutir y controvertir las pruebas no se hace en las preliminares, se hacen las preliminares de manera, dice, la prueba no se hace en las preliminares, se hace en las preliminares, de manera que en las preliminares existe el bien, es ciego, solo un mínimo, parece que hay una confusión aquí, ¿sí? Existen bien, es cierto, solo un mínimo de descubrimiento probatorio. Sí, claro. Antes de la formulación de la imputación, de la formulación de la acusación, hay un mínimo de descubrimiento probatorio para la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Sí, claro, no se exige más. Pero al juez de control de garantía lo asiste ¿quién? La Constitución Política de Colombia, papá. La tiene por arriba. Él no puede imperativa. salirse de allí como juez de garantía. Si él ve que el principio de la legalidad ha sido pisoteado por el señor fiscal. Y la libertad, principio de la libertad. Sí, el Artículo 34. El principio de la libertad. Que además es el elemento que él debe tener siempre gravitando en su análisis. Pero es que mire, so pena de ganarse una sanción. No es eso. Sí. Usted ve a menudo que fue capturado el delincuente más peligroso de este país, sí. Pero ocurre que la policía judicial no le hizo conocer sus derechos. ¿Y qué hace el juez de garantía? Escarcelarlo. ¿Lo suelta por qué? Porque a usted se le violaron unos derechos fundamentales. El incumplimiento de protocolo. Perdóneme. Pero déjeme decir una cosita, doctor Yamil. Mire el vocablo que emplea el amigo que está en este momento interviniendo. Se necesita un mínimo de pruebas. ¿Usted se imagina quitarle la libertad a una persona empleando el vocablo mínimo? No tiene, eso es vulgar. Actuando de manera él acaba de corregir, mire, porque tenía una confusión, sí. Dice, y bueno, qué bueno, Robert, sí que estemos en esto. El momento procesal para discutir y controvertir las pruebas no se hace en las preliminares. Eso. Se hace en la audiencia oral. De manera que en las preliminares existe, si bien es cierto, solo un mínimo de descubrimiento probatorio que servirá como base para determinar una inferencia razonable de autoría y para imponer la medida que sea. Está como la trabajadora sexual que levanta un poquitico la falda, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué es esto, papá? Es la libertad. La libertad. A mí no me haga mínimos. En el momento en que mi libertad queda en cuestión, así el aparato judicial nos tenga a nosotros embaucados y engrupidos con que solamente usted tiene que levantar un poquitico la falda para ver si lo emocionó. No. Estamos hablando de la libertad de una persona, doctor Higinio, y la libertad de una persona en las sociedades democráticas presente el carácter de sagrado, y en Colombia con la condición de derecho fundamental. De modo que, no, es que la ley exige solamente un mínimo. Momentico. ¿No hay una cosa que llaman Constitución Política de Colombia que está exigiendo un máximo? A mí me importa un pepino la ley cuando estamos hablando de la Constitución Política de Colombia y cuando estamos hablando de un derecho sagrado. ¿Cuál es el derecho de la libertad? Además, a mí me viene un profesor y me dice, no, eso solamente es con el mínimo. Pues me importa un pepino que sea el profesor. La justicia es un parámetro en el cual yo, como estudiante de Derecho, como abogado o como funcionario público, debo siempre actuar. Usted lo recuerda en los 10 mandamientos del abogado Eduardo J. Lacutier. Él decía en el punto número 9, el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, opta por la justicia. Por la justicia, sí, señor. Sagrado. Y hay otra cosa, no solo por la justicia, sino por la equidad. Mi querido doctor Mario Cerrato, yo quiero decirle aquí a usted y a la audiencia de algo conmovedor. Hace aproximadamente un mes o 2 meses se ordenó la captura de 5 o 6 exalcaldes del municipio de Bagadó, mi pueblo natal. Se le imputó que entre ellos se habían apoderado. Se habían orquestado. Oiga, se habían complotado. Oiga bien, se habían engavillado. Escucha bien. Y se habían dividido funciones. Oiga, y concierto para delinquir. Se habían apoderado de 8.800 millones
de pesos correspondiente al predial indígena y al predial afro. En otras palabras, al predial unificado. Sometidos a interrogatorios, los 5 alcaldes confesaron haber incurrido en esa conducta punible. Se allanaron a cargos. Se allanaron a los cargos. ¿Cuál fue la decisión del señor juez de garantía? Que por su confesión, por los cargos ocupados, por su conducta anterior, no eran socialmente peligrosos, y los mandó para sus casas. Para sus casas. Escuche bien, la sociedad tembló, los vagadoseños rasgaron vestiduras, el juez de garantía se sostuvo en que consideró que no eran socialmente dañosos y están en sus casas. Pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entre lo ocurrido con los 5 alcaldes del municipio de Bagadó y la conducta desplegada por la doctora Zulia Mena como alcaldesa de Quibdó? Ahí sí me deja contestar, doctor Yamil. Ese Usted sabe es mi que interrogante. uno de los medios de prueba que arroja por siempre o de manera 100% segura la sentencia es la confesión, ¿no? Y el allanamiento a cargos implica una confesión. Ya, después de que se produce un allanamiento a cargos, al juez de la República no le queda cosa diferente que imponer una condena o una sanción condenatoria. Ahora, entre el momento en que se produce la confesión y la expedición de la sentencia, puede pasar un tiempo prudencial en el cual el juez, puede decidir conceder la domiciliaria provisional a quien ya confesó. Estamos de acuerdo. Pero la prueba de que el hecho se cometió y el responsable lo cometió, se produce en el acto de la confesión. Razón por la cual los jueces, los exalcaldes y sindicados podrán permanecer en su casa 3 o 4 meses mientras se produce la fecha de expedición de la sentencia. Pero una vez esta se produzca, ya la sentencia implica otras condiciones penitenciarias. Esa ya es otra etapa procesal. Porque ya tenemos un culpable, ya lo oímos. Eso ya es otra etapa. Claro, mientras tanto estamos en la etapa de previa al juicio, que no hay condena, entonces hay que tener un tratamiento. ¿No se ha agotado el debido proceso? Perfecto. Agotado. Perfecto. Eso no es que la quinta parte, la cuarta parte, eso que solamente la bueno, política. qué bueno que hayamos tenido esta discusión, porque me parece interesante que sobre todo que a la gente la sometamos a interpretar este tipo de hechos. Dejémosle a la gente ahí para que en su interpretación jurídica ellos puedan mostrarnos a nosotros que es la interpretación que estamos haciendo haya ilustrado a la comunidad para que tengan una concepción mucho más clara de todos esos fenómenos jurídicos. Además, estas discusiones son buenas porque también motivan a los jueces a tener mucho cuidado en sus decisiones. Estas discusiones y que la radio someta a discusión esas decisiones es importante, porque eso hace que el juez se cuide mucho más de intervenciones políticas o personales en las decisiones que toma previamente a los juicios. Me parece. Toda forma de ilustración, cuando ésta viene de la erudición, el conocimiento o la buena fe, debe ser acogida, ¿no? Sí, porque muchos. La participación ciudadana permite, respetuosa permite que se eviten injusticias. Claro. Y la justicia está para obedecer a la ciudadanía. La justicia no está sola, ¿no? No está sola. Sí, Robinson Crusoe no existe en la institucionalidad. Tan es así que nosotros como veeduría podemos inclusive cuestionar ser parte. Algunas actividades judiciales que se presenten y solicitar la intervención de las autoridades competentes para los controles respectivos. Y creo que incluso la condición de parte, asumir la claro, condición nosotros podemos convertirnos en parte, de acuerdo a la ley 850 que nos doctor Higinio, le digo, construye. No existe el Robinson Crusoe institucional. No existe el Robinson Crusoe en primer lugar. Bueno, pero dejémoslo ahí y dejémoselo a la gente. Vamos a entrar en el segundo tema, en el tema final. El tercero. En el tema
penal, el tercero, que tiene que ver con el plan de desarrollo, del gobierno nacional, ya mirado de cara al desarrollo de los pueblos. Yo sí quisiera, mi querido Torigín, porque pedí un segundo para satisfacer una necesidad urinaria, hacerle como colofón, como punto final. Dije aquí que si el abogado defensor de la señora Zulia Mena es bien entendido, tiene a su favor el recurso ordinario de apelación a la decisión por la cual doña Zulia ha sido sometida a Intramural. a una medida intramural de su libertad. Y digo que sí es buen entendido porque tiene a su favor el recurso de apelación. Y haciendo énfasis en ese recurso de apelación, es donde ese abogado, que no sé quién es, ¿no?, valdría la pena que se detuviera en hacer un estudio profundo sobre el principio de la legalidad, sobre el principio del debido proceso y sobre el principio de la contradicción. Porque estoy seguro que el señor juez o magistrado que le corresponda desatar el recurso, ineludiblemente ordena la excarcelación de la doctora Zulia Mena García. Que ella es responsable, que ella es libre de toda imputación, tendrá su oportunidad la justicia para demostrarlo. De lo contrario, mi querido Mario Cerrato, es vergonzoso tenerla detenida. Primitivo, neandertalense. Se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo, pero yo sí quiero que quede constancia que no tengo nada contra el fiscal ni con el juez de garantía. Estoy obrando como un simple abogado de la República, ya retirado prácticamente del ágora y del foro. Pero sí nos produce escozor que a pleno siglo XXI, cuando está en pleno desarrollo el proceso penal acusatorio, se cometan contra gentes de bien estos atropellos. Esa es mi manera de ver, y le pido a la audiencia excusas porque no tengo interés ni a favor de la doctora Zulia Mena ni a favor de sus detractores. Mi interés es para que la justicia brille. Bueno, ¿Qué dice la gente? vamos a terminar con la gente, pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y en esto el tiempo es oro, ¿no? Emanuel Inestrosa, Julio Edgar Córdoba Murillo, 280 personas más también lo están viendo. Henry Samir Ramos, Andrés Ramos, Liek Murillo también, Japson Heiler Pinilla, Antonio Mosquera Giraldo, el hijo del profe, en Bogotá, Selemías Serna Durán en Medellín, Leonidas Chaverra, Inés Valdés en Bogotá, Obdulia Cuesta, Kenny Luango, Edwin Giraldo, hijo de Roger Giraldo, Luis Ángel Palacios, John Andrés Martínez Palacios, Pardo Aluma, Miguel Osorio, Inés Valdés, vuelve y te saluda, Yoka Curi, nuestra amiga Víctor W. lo está viendo, Robert sí también, Harvey, Dayson, Alegría, Harvey Augusto Murillo, Oscar Másquez, Arley Canuto lo está viendo, Epson Arante Ruiz, Augusto Séneca, ingeniero de la comarca, Maylin Ramírez y Deiner Palacios. Ustedes han sido muy amables, yo creo que hemos hecho un excelente espacio. La idea de esta emisora es que
la gente empiece a discutir temas ya no de cantina, ni de chisme, ni de esquinas, sino aterrizar todos estos foros que deben de servir para la trascendencia intelectual, para aclarar algunos conceptos que se mueven en el chismorreo de la sociedad y que la gente tenga una idea clara de las cosas. Muy agradecido con ustedes dos. El doctor Mario Cerrato había sido invitado como panelista, vino el doctor Yamil Bedoya, no tuve la oportunidad de invitarlo, me hubiera gustado, pero qué bueno que el doctor Yamil, además le vengo ofreciendo un espacio hace rato, porque a mí me gustan los espacios intelectuales y él goza no solo del don de la palabra, sino que él goza de una intelectualidad y de una mente a toda prueba, claro, y sobre todo a mí me gusta que él maneja mucho los latinazgos. Sí, y entonces aterriza en el inicio del derecho, en la sabiduría del derecho, que es la fuente primigenia griega, aterriza griega y romana, pero sobre todo griega. Roma era más dictadora a nivel del ejercicio del derecho. Pero en materia de derecho civil los romanos... Bueno, sí, se sobraron. Pero bueno, el doctor Yamil goza de todas esas bondades. Pero quiero decir que vine porque al escuchar la voz de Mario Cerrato Valdés, que mucha gente no sabe, él es el vicepresidente de la Academia de Historia del Chocó, y mal haría yo quedarme en mi casa con un auricular escuchándolo cuando estoy a una cuadra de la emisora, y entonces opté por venir porque él es miembro de la Academia de Historia del Chocó. Eso es subalterno. Y yo no podía dejarlo como presidente expuesto a que usted aquí lo operara sobre la mesa de la radiolocución, y vine solo a ser como una especie de escudero, como una especie de espadachín. ¿Sabe qué me enseñaba mi papá en todo ese tema de fortalecimiento? Porque los viejos de nosotros no solo usaban el diálogo, sino el ejemplo. Y mi papá me decía: mijo, con el escudo sobre el escudo, pero jamás sin el escudo. Y me decía, y no se olvide, repetía Ramón Lozano, que siempre estaban al lado, y mi tío Ramón decía: con el escudo del vencido se construye la espada del vencedor. Así es, así es. Sabio eso. Muy bien traída. Ellos se reunían y era lo que nos falta hoy a los chocuanos, la tertulia intelectual y el respeto a la Pero vida. Eso lo está haciendo usted aquí a través sí, aquí de estamos la en la emisora. 88.1 FM. Punto 5. La licencia ahora dice es bueno, punto 5. De todas maneras, le agradezco que me haya permitido entrometerme en esta charla tan copiosa, pero la verdad sí es que decía Fray Luis de León, uno de las grandes luminarias del siglo de oro de España: son Dios y la verdad, Dios verdaderos. Ninguno de los dos fue primero. Si Dios a la verdad se anticipara, necesidad hubiese de comenzar a ser. Aquí estamos hablando en verdad. Oiga, Yamil, es que me trae también a colación en sus diálogos. Mi papá era poeta, y una vez estaba hablando con Miguel Mosquera, su hermano de poesía, y mi papá le decía, entre una poesía, me acuerdo mucho el final, le decía: ¿y sabes cómo te he querido? Con la dulzura del Dios que amansa caminos y con la sensación del diablo que mueve espíritus. He sido lo mejor de ambos en este amor. Qué bien. ¿Usted sabe lo que es amansar camino? ¿Usted sabe lo que es amansar camino? No es vadearlo, es quitar el monte, quitar la espesura, es despejar la ruta, mi querido Higinio. Aquí estamos haciendo eso. Mario, mi querido amigo, lamento que usted no me haya llamado para informarme que venía a este encuentro con Higinio, pero oí su voz
Y Gracias, hay un doctor. dicho que dice, las ovejas escuchan la voz del pastor. Doctor, es un honor para mí, ¿no? Bueno, queremos dejarle en claro a la gente que no, aquí ha habido un concepto en particulares de abogados que es válido, como lo dice Robert de aquí, pero hasta hoy la decisión del juez debe haber sido ajustada a derecho o está ajustada a derecho. Eso también lo respetamos porque las decisiones de los Sí, jueces señor. se respetan, así no se cumplen. Sean justas o injustas. Entonces, Sí. eso, entonces queremos destacar eso, de que estas interpretaciones son válidas, pero también creemos que la decisión del juez está ajustada a derecho y que debe ser controvertida en el Hoy, proceso judicial. el abogado de la señora Zulia María Mena García tiene la palabra. Eso no nos vamos a decir, no nos engañemos. Que la decisión del juez sea justa, que la decisión del juez sea injusta, tiene el abogado de la doctora Zulia la palabra, tiene los recursos y la Constitución Nacional prevalece sobre la cabeza, está por arriba de la cabeza del juez, y eso es lo que tiene el abogado que ponderar y hacer valer. Esa es mi manera de pensar. Y Bueno, pero despidámonos. Muchas gracias por haber venido, gracias por haber ilustrado a la gente, gracias por esos conceptos jurídicos que aclaran mucho panorama, pero lo hicieron, quiero destacar que lo hicieron con el respeto debido al juez, al fallo del juez, y esperemos que haya la mejor decisión final. Ojalá Zulia salga libre de esto, es nuestro querer, es nuestro sentimiento. Que se haga justicia. Así muchos nos lo compartan. Y esperamos pues que eso ocurra. Gracias por haber venido, gracias Mario, gracias Yamil. Despídanse de la gente que nos está viendo en todo el mundo. Yo sí quiero, doctor Higinio, y perdóneme Mario, Adelante. hacer una micro observación. En los pueblos se llevan dos procesos. El proceso que lleva el fiscal y el juez, que es uno, y el proceso que lleva el pueblo en bares, cantinas y en plazas de mercado. El comentario que se dijo es que toda la plata que destinó el gobierno para hacer los Juegos Nacionales en Quibdó se la robó Zulia Mena. Y créalo, doctor Mario Cerrato, que eso nos dolió a los chocuanos de bien, porque el señor asesor jurídico del municipio de Quibdó, un amigo muy personal del doctor Higinio Mosquera Lozano, Ascan Gámez es... ¿Quién? ¿El procurador? El asesor jurídico para ese entonces, Ascan... Pelado egresado de la Universidad Tecnológica. Alumno, mi alumno. Sí, tu alumno, Absam. mi alumno. Absam. ¿Duque? Gámez. Sí. Actual procurador. Sí, actual procurador regional del Chocó. Ajá. Se atrevió, porque para eso se necesita tener coraje y tener buena formación, de hacerle ver al país que Findeter, FONADE y el Departamento Nacional de Planeación no aportaron ni un solo peso, se quedaron con la plata en Bogotá y no giraron a Quibdó ni un solo peso para la construcción de las infraestructuras Cuando los juegos. para los Juegos Pero nacionales. posteriormente los hicieron llegar. Escúcheme a ver. Entonces, el señor asesor jurídico, hoy procurador, a mucho honor mi alumno y alumno tuyo, tuvo el valor civil de enviar una carta pública al señor presidente de la República diciéndole: jálele las orejas, llámele la atención a su director nacional de planeación, a su gerente de Findeter y a su gerente de FONADE, porque el dinero que se dice que la alcaldesa se ha embolsillado a Quibdó no ha llegado. Y que quede constancia que eso debe saberlo todo el Chocó para que la gente
despeje malos entendidos. Perfecto. Muchas gracias de todos modos por haber venido, Mario. Despídete de la gracias, gente que doctor Higinio. De pronto una precisión me queda por hacer. Léanse el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Eso es edificante, leerlo. Y léanse, por favor, el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Y tras ello, hagan una labor de ponderación. No se las voy a hacer yo, no se las va a hacer nadie, háganlo ustedes mismos. Artículo 29 de Constitución Política de Colombia, artículo 308 Código de Procedimiento Penal. De la gente que muchas gracias por todo, fueron muy amables y doctor Higinio, gracias por esta invitación. Doctor Yamil, me honró con su presencia. Despídase de la gente. Muchas gracias, doctor Higinio, por permitirme que me entrometiera en este tinto. Usted es muy bienvenido a esta casa radial. Y Mario Cerrato, créalo que usted está en mi corazón. Gracias. Porque en este país quien se atreve a disentir son muy pocos. Hay quienes gritan, hacen algarabías, tiran guijarros, ¿no? Y se comportan como gandules. Pero cuando ya el intelectual entra a disentir es porque la masa tiene un sabor agrio. Mire, es la primera vez que llegamos a 2 horas y media de transmisión, ininterrumpida, con un grupo de gente que nos está viendo, que sobrepasa el 1.000.000 de personas. Tenemos casi 820.000 personas en live stream y 290 en Facebook. O sea, estamos al tope de la interpretación. Esas son las maravillas de la tecnología, y sobre todo ya tenemos un equipo de transmisión satelital que nos permite una estabilidad enorme en esta transmisión, costoso pero vale la pena para transmitirle al mundo entero lo que pensamos los chocuanos. Es que esta emisora no está hecha solo para que los chocuanos nos vean, nos oigan. Esta emisora está hecha para trascender fronteras. Muy bien. Y le cuento, no solo nos quedamos ahí, nosotros ya vamos a YouTube a llevar a nuestro canal esta transmisión para que la replique el mundo, pero ahí queda siempre latente una gente que se queda viéndola, que está llegando en Europa a sus casas apenas ahora, está ya anocheciendo en muchos países de Europa. Entonces ya la gente va llegando y empieza a ver, sobre todo los chocuanos que están afuera, y gente que no es chocuana pero que queda el Chocó, entonces lo sigue viendo y llega a números exagerados, casi 200, 300, 1 o 2 millones de personas que lo ven posteriormente y dan sus conceptos del debate. Vamos a seguirlo mirando. El esfuerzo que tú has hecho es encomiable, porque cuando uno no tiene el beneplácito de los que tienen el control del poder, cualquier esfuerzo que uno haga es titánico. Hace muchos años, por estos mismos canales, entrevistaste a los bachilleres del Carrasquilla, Colegio Carrasquilla, promoción 1966. ¿Y cuál sería la sorpresa de nosotros? Estamos, después de nuestra entrevista, le llegan WhatsApp al doctor Clímaco Maturana Pino, a quien le deseamos pronto restablecimiento, desde México, donde compañeros de la Universidad Autónoma de México lo estaban escuchando. Y cuando voy a ver mi celular, encuentro un WhatsApp que me envía Alina Alurralde Iturralde desde Concepción, Chile, donde me dice: negro de mis entrañas, te estoy escuchando, no has cambiado tu voz, te abraza Alina. Entonces tu emisora ya es continental, y para nosotros es muy meritorio que desde diversas partes de Colombia y del mundo se estén reportando que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Venimos el miércoles con un nuevo programa de Un Tinto con Higinio. Vamos a iniciar un periplo de diálogo con los candidatos a la alcaldía de Quito, con el objetivo de que no vengan a una entrevista ni a un panel,
sino que vengan a exponer sus programas de gobierno. Y vamos a rematar después en la universidad con un gran debate sobre esos programas de gobierno. Ya no le vamos a comer el cuento ni al partido ni a la persona, al argumento. Al argumento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y los invito para que vean mañana a Chachita entre labios y tacones. Estás escuchando Un Tinto Político con Higinio Mosquera Lozano. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio.